Muy buenas tardes, estamos desde los estudios de Forest City, otra vez en otra sesión de diálogo abierto. Y en esta tarde vamos a discutir la siguiente pregunta. ¿Hasta dónde, o es prudente, mejor dicho, ceder ante las presiones de aquellos que aceptaron el Evangelio, pero que se aferran a seguir la tradición? Eso es lo que discutiremos hoy a través de esta recorrida del libro de Hechos de los Apóstoles. Bienvenidos. Aquí estoy en la mesa con Samuel y con Daniel. Estamos nuevamente en otra sesión de diálogo abierto. ¿Cómo están? Excelente, ¿Bien? Gracias a Dios. Muy bien, agradecido de estar aquí. Muy bien, entonces vamos a empezar con una oración. ¿Querés, Sami, hacer una oración? Padre, gracias porque podemos estudiar tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija, que sea de bendición para nosotros, todos aquellos que nos escuchan, y que tu Espíritu nos dé revelación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, muchas veces nosotros aceptamos el Evangelio, la comunidad de creyentes acepta el Evangelio, pero hay una parte de esa comunidad que se resiste, que esa crisis de cosmovisión les causa una crisis, valga la redundancia, que los lleva incluso a ser un poco agresivos con aquellas personas que han descubierto de una manera más profunda el Evangelio. Entonces la pregunta es, ¿hasta dónde nosotros debemos ceder a las demandas de la gente que todavía no aceptó el Evangelio? Pablo, por ejemplo, en una de sus cartas habla de cómo nosotros debemos ser compasivos con la persona que tiene conciencia débil. Entonces a veces no sabemos bien hasta dónde ceder, hasta dónde permanecer firmes en nuestras posiciones. Entonces eso vamos a discutir hoy, vamos a tratar de ver con algo que pasa en la historia de Pablo, y vamos a ver que el mismo Pablo que da consejos, este mismo gran apóstol que da consejos, también en su vida no tuvo todo súper claro, ¿no? Entonces, vamos a ver Hechos capítulo 21, versículos 17. Nosotros dejamos a Pablo llegando a Jerusalén, donde se le había descrito que a través de la profecía, del don de profecía, de que iba a tener allí problemas. Entonces, Pablo quería llegar a Jerusalén y estaba muy emocionado incluso de llegar a Jerusalén, porque es como llegar al lugar donde él se crió, donde estudió, donde tenía sus compañeros, sus amigos, y con la gran necesidad de Pablo que tenía de trabajar por esa gente, porque Pablo nunca quiso ser apóstol de los gentiles. O sea, Dios lo envió de apóstol de los gentiles, pero él quería ser un apóstol de los judíos. Él quería transformar la iglesia judía, quería ser un reformador de su pueblo. Sin embargo, Dios no solamente le permitió ser un reformador de su pueblo, sino llevarlo a los gentiles. Pero al llevarlo a los gentiles, esa orden de Dios lo puso en contra de sus hermanos judíos, ¿no? ¿Por qué? Porque los judíos pensaban que ellos eran los únicos, que no había posibilidad de que los gentiles puedan ser incluidos en el pueblo de Dios si es que no aceptaban las costumbres judías. O sea, para un judío, un cristiano primero tenía que ser judío y después cristiano. No era primero cristiano y después, que en todo caso, si quería ser judío o no. Para Pablo era diferente. Para Pablo, un cristiano tenía que ser primero cristiano y después quedaba en las manos de Dios si Dios lo quería hacer judío o no. Pablo no estaba en contra de que un cristiano se haga judío, pero primero tenía que ser cristiano. Claro. Pero después Pablo lo que decía era, si quieres seguir las costumbres judías, está en todo su derecho, si quiere, pero no podemos obligar a que un cristiano se haga judío. Sí. ¿Okay? A mí me da tanta curiosidad, o para mí lo encuentro interesante, de que sea Pablo quien ahora está con los judíos, porque bueno, con los gentiles, ya que me imagino que antes su mentalidad farisaica tenía que haber sido esa gente inmunda, no es parte de nosotros, y entonces ahora él, que sería el menos indicado para poder hablarle, ¿verdad? Bueno, eso nos habla del poder del Evangelio, cómo el Evangelio puede transformar a una persona para evangelizar a los que más odiaba. O sea, eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio es metanoia, como siempre decimos, es un cambio de mente, es un cambio de ver las cosas, de ver la vida de una manera diferente, de ver la iglesia de una manera diferente, de ver la misión de una manera diferente. Y por eso en la Biblia dice que todos necesitamos arrepentimiento, metanoia. Lastimosamente, en las instituciones cristianas, a lo que más nos resistimos es al arrepentimiento, es al cambio de mente. O sea, muchas veces exigimos cambio de conducta, pero el cambio de mente, que no me toque en la mente, o sea, que no me toque en mi manera de ver las cosas. Y justamente esa es la evidencia de que nos sometemos a Dios, cuando cambiamos la mente. Ahora, fíjate, ¿no? Yo pensaba, digo, Pablo regresa a Jerusalén
es su casa, está su gente, y si bien está dentro del plan de Dios que él le predique el evangelio a su gente, también creo que está dentro del plan de Dios que él pueda confrontar situaciones que quedaban pendientes. Gente que quizá en alguna época, cuando él era fariseo, él ofendió o persiguió, amigos que ya no lo querían, familia, posiblemente había... No sé si te has leído si Pablo estaba casado, no estaba casado, si tenía hijos, no tenía hijos. Hablamos de eso en un programa pasado, que la evidencia, a pesar de que no hay pruebas de esto, pero la evidencia nos dice que Pablo estaba casado y posiblemente la mujer lo dejó por causa del cristianismo, porque Pablo tendría que haber estado casado porque era miembro del Sanedrín, y para ser miembro del Sanedrín era uno de los requisitos, era estar casado. Así que al volver, imagínate, tiene que haber vuelto también a ver a su esposa, su ex esposa, a confrontar situaciones. Yo creo que en la vida también hay veces que uno tiene que volver a un lugar para cerrar capítulos. Cerrar capítulos, que no es fácil. Es mejor quedarse en Samaria o quedarse en Roma y no volver a Jerusalén para cerrar capítulos. Pero creo que espiritualmente es parte de lo que nos toca en la vida, ¿no? Ahora, de acuerdo a lo que vimos en el diálogo abierto pasado, podemos ver que quizás ese no era el tiempo para Pablo cerrar el capítulo. Y como a veces queremos cerrar los capítulos, quizás Pablo con ese deseo, y ahora lo vamos a ver, incluso lo que vos estás diciendo es una evidencia muy linda, porque justamente ahora vamos a ver el espíritu de Pablo de querer cerrar capítulos. Y a veces por querer cerrar capítulos nos equivocamos en el tiempo de cuando lo cerramos. También. Entonces vamos a ver ahora el texto. Vamos del capítulo 21 versículos 17 al 20. Yo les digo hasta cuándo. A ver, okay. Vamos a avanzar. Dice: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Hasta ahí. O sea, Pablo está hablando, fíjense que ahí está hablando ahora Lucas, que está hablando que viene con Pablo, o sea, habla de nosotros. Y entonces dice que se encuentran con Jacobo. ¿Quién era Jacobo? Era el hermano de Jesús. Imagínense la ansiedad que habrá tenido Pablo para tener esta reunión, para encontrarse con el hermano de Jesús mismo, porque yo también, si fuera Pablo, quisiera hablar con el hermano de Jesús. Claro. Quizá, a pesar de que Pablo había recibido el evangelio a través de revelación de Jesús, como él dice en el libro de Gálatas, que él dice, recibió el evangelio a través de Apocalipsis. Apocalipsis quiere decir revelación. Entonces, ahora él quería hablar, yo hubiera querido hablar con el hermano de Jesús, preguntarle cómo esos primeros años, porque claro, Jacobo también estuvo en contra de Jesús, ¿no? Entonces tiene una experiencia parecida a Pablo. Y me imagino que habrá sido muy, muy motivante querer llegar, y por eso Pablo quería estar ahí. Se encuentra con Jacobo y con los ancianos, pero ahora quiero aclarar, no son los de la iglesia judía, sino que se encuentra con Jacobo y los ancianos del nuevo movimiento cristiano que estaba surgiendo. ¿Y cómo sigue? Dice: a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Sí. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermanos, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Muy bien, ahora es interesante porque Pablo le cuenta todo lo que está sucediendo, y cuando le cuenta todo lo que está sucediendo, ¿quién está actuando en este testimonio de Pablo? Está actuando el Espíritu Santo, convenciendo a Jacobo, al hermano de Jesús y a todos los otros de que realmente lo que Pablo estaba haciendo tenía la aprobación de Dios. Pero ahora, fíjense que en vez de seguir hablando de los gentiles, ¿de quién habla Jacobo y los ancianos? De los judíos. Jacobo y los otros ancianos que eran cristianos estaban preocupados por las dimes y diretes de los judíos, que estaban diciendo de que Pablo estaba en contra de la ley, de que Pablo estaba en contra de Moisés, de que Pablo estaba en contra de la iglesia, porque Pablo realmente tenía una nueva doctrina, de que Pablo tenía una nueva doctrina que contradecía las enseñanzas pasadas. Y hago una pregunta: ¿la doctrina de Pablo contradecía las enseñanzas pasadas? No, la ilustraba, la magnificaba. Muy bien. Quizás las prácticas, porque ya no estaba diciendo hay que circuncidarse. Claro, lo que pasa es que la doctrina de Pablo profundizaba, y eso profundizaba la doctrina anterior, y eso tenía una consecuencia en la parte práctica. Entonces,
era justamente toda una consecuencia. Pero entonces, ahora estaba Jacobo y los ancianos que, quiera o no, a pesar de que estaban convencidos, a pesar de que habían estado en el concilio de Hechos 15 años atrás, donde habían dicho no es necesaria la circuncisión, el Espíritu Santo, ellos habían llegado a la conclusión que el Espíritu Santo era el que había decidido esto. Como seres humanos tenían la cosquillita de los rumores y que la gente importante está diciendo lo que dijo aquel doctor en teología, está en contra de Pablo, y ahora Pablo que solamente cose carpas y ya no tiene todos los títulos, o sea, no ostenta los títulos que tenía antes, y este que escribió un libro en contra de Pablo. Y entonces esa semillita les empieza... Y entonces viene Pablo, nuevamente les confirma de que Dios lo está guiando y los prejuicios todavía surgen. Y ellos comienzan a hablar de cómo hay millones de judíos que se han convertido, porque ellos estaban... los cristianos judíos, lastimosamente, no estaban preocupados por la salvación del mundo. Estaban más preocupados por la salvación de los judíos. Ya, correcto. Que es lo que muchas veces nosotros pasamos también. A veces nosotros queremos, y me incluyo en eso, queremos reformar la iglesia que tanto queremos. Y nos olvidamos que Dios nos llamó a predicar al mundo, no tanto a predicarle a las personas que han tenido la oportunidad, que tienen la Biblia, que han tenido un mensaje, que tienen una tradición, pero nos centramos en querer cambiar a la gente que está hace mucho en una tradición eclesiástica. ¿No? Y también todos los programas y todo lo que hacemos va girando en torno a eso. Es como que lo que estamos, todo es para los adventistas o para mi iglesia. O todo lo que hacemos, los eventos, programas, todo gira en torno a eso, a que la gente esté... ¿Sabes? Es simplemente entretener ya a la gente, no al mundo, sino a los propios miembros, y ya punto y se acabó. Exacto. Entonces, ahora, Pablo presenta esto, todos le dicen a Pablo, muy lindo, realmente estamos conmovidos, glorificamos a Dios por todo lo que está pasando, pero estamos tan contentos de que los judíos se hayan convertido en millares, y entonces ¿qué sigue? Todos son celosos por la ley. Y todos son celosos por la ley. O sea, fíjense que una cosa, alguien... datito se lo están dando. Sí, sí. Alguien se puede hacer cristiano y todavía no aceptar a Cristo y todavía no entender todo el evangelio. Y ellos dicen, hay un montón de judíos que se han hecho cristianos, pero son celosos de la ley. No son celosos de Cristo. Todavía no he llegado a ese. Son celosos de la ley. Y entonces, ¿qué dice el versículo 25? No, 22. Adelante. 22 dice... ¿leímos el 21? No, no, falta el 21. Ajá. Ok. Dice, ahora bien, han oído decir que tú enseñas que se aparten de Moisés todos los judíos que viven entre los que no son judíos. Les recomiendas que no circunciden a sus hijos ni vivan según nuestras costumbres. Muy bien, hasta ahí. Fíjense, ahora le dice, esta gente que ya es cristiana han escuchado rumores. O sea, una de las cosas que... y esto voy a ser claro porque muchas veces pasa. ¿Cuántas veces ustedes los han escrito diciendo, me han dicho que... Me han dicho que usted, me han dicho que... y hace poco me escribía alguien de otro país que me decía que yo tenía un sobrino en un lugar que estaba haciendo cosas satánicas, que esto y el otro. Y entonces, un sobrino. Tú. Sí. Entonces después le digo... ¿quién le dijo? No, a mí me dijeron que eso, alguien que vio, todos rumores. Y por rumores se empieza a correr algo. Entonces, ahora los dirigentes cristianos le dicen a Pablo, hay cristianos celosos de la ley que llegan los rumores de que tú dices que no tienen que circuncidarse ni tienen que, las costumbres de Moisés. Que seguir las costumbres. Y pregunto, ¿era verdad eso? No. Ahora, fíjate una cosa, ¿no? Si en aquel tiempo los rumores corrían de esa manera y perjudicaban tanto el mensaje del Evangelio, que eso iba de boca en boca. Imagínate con el Internet. Imagínate ahora con el Internet, ¿no es cierto? Y ahora con la inteligencia artificial que te ponen a ti o me ponen a mí y me pueden hacer una edición de algo que yo no... y hasta imitar mi voz, ¿no es cierto? Exacto. Sí, no. Estamos en una época desafiante, o sea, muy desafiante, que tenemos que entender cuál es el principio correcto para poder tener victoria, porque si no... vamos a caer en lo mismo que en los errores que cayeron los cristianos. Sí, realmente tergiversado lo que estaban diciendo, porque era como que pues sí él había hablado de esos tópicos cuando tú lees sus cartas. Muy bien, de los tópicos hablaba. Sí. Ahora, pero él enseñó a apostatar de Moisés y a decir que los judíos no se... recomendarlo. Y a recomendar que los judíos no se circuncidan más. No, era mentira. No. Él lo que decía era, no es necesario circuncidarse, pero el que quiere circuncidarse, se circuncida. Claro.
no es necesario seguir toda la ley de Moisés, porque Cristo era la sombra y en Cristo se cumple todo, pero dice, el que quiere seguirla, que la siga, pero que no inquiete a aquel que no la quiere seguir, al gentil que no la quiere seguir, porque ya no es necesario. Pablo no estaba enseñando a apostatar de Moisés, ni estaba enseñando a no circuncidarse. Lo que pasa es que cuando tú estás aferrado a esas tradiciones, cuando escuchas eso es lo que te viene. Es como que rápido dices, pues entonces estás hablando en contra de lo que yo creo. No, realmente estoy dando una Por ejemplo, nosotros, por ejemplo, acá dijimos claramente en los estudios de que el sábado no es el sello de Dios. Ajá. Y entonces ya hay gente que dice, están en contra del sábado. Están enseñando que hay que guardar el domingo. Y comienzan a hacer rumores y la gente, lastimosamente, se deja llevar por esos rumores. Hace 25 segundos dijiste, Pablo no enseñaba a seguir la ley, que el que quería seguir la ley, que la siguiera. O sea, ya ahí te hacen un corte y te dicen, tú estás diciéndole que la ley no es necesaria. Exacto. Ahora, quiero esto, los cristianos que escucharon los rumores no eran malvados, eran insensatos. Claro. Pero los que lanzan rumores, ahí hay maldad. O sea, ¿por qué? Porque para lanzar un rumor tenés que mentir. Claro. Y para lanzar la motivación de un rumor es siempre dañar a una persona. No tiene nada que ver con verdad, no tiene nada que ver con cuidar la iglesia, es simplemente dañar la influencia de una persona porque la persona que lanza el rumor tiene envidia de la persona que tiene influencia. Y eso era lo que pasaba con Pablo. O sea, los judíos, que el Sanedrín mandaba emisarios para perseguir a Pablo, ¿no? Por todo Asia. Y entonces, los judíos tenían, había judíos que tenían envidia de la influencia que tenía Pablo porque lo que ellos predicaban no convertía a nadie. O sea, simplemente hacía prosélitos para hacer guerreros santos, entre comillas, gente pendenciera, gente que no transformaba, gente que no generaba bondad, y eso les daba mucha rabia porque veían que con Pablo iba y donde iba había transformación no solamente de gentiles, sino de judíos también. Y esa influencia era lo que envidiaban. Yo me acuerdo, en un lugar tuvimos un muchacho que lo pusimos en un lugar, en un distrito a trabajar, y pues él predicaba mucho de Jesús. Y era muy intencional, ¿no? Y pues la iglesia se le llenó. Y me acuerdo un día, un jefe me dijo, mira, hay que decirle a este muchacho que no haga más programa y que no siga haciendo lo que está haciendo porque las iglesias del lado se me están vaciando y se están yendo todos con él. O sea, claro, entonces después viene envidia, ¿viste? Claro, y esa envidia, ¿viste? Después, como se le llenó la iglesia, empiezan a decir, está predicando para llamar la atención, para un evangelio light, ser el centro o cosas así. Que al final, cada vez que nosotros lanzamos un rumor, tendríamos que pensar por qué lo estamos lanzando, ¿no? Y ir a Dios, o sea, estar en la presencia de Dios. Las personas que lanzan rumores se han alejado de la presencia de Dios. Cuando nosotros lanzamos un rumor, porque yo he lanzado en el pasado también sin darme cuenta, o sea, a veces te das cuenta que haces un comentario de alguien porque le tenés envidia realmente. Y ahí el Espíritu Santo, o sea, siempre te llama el Espíritu Santo. Uno puede seguir autojustificándose con sus comentarios o hacer un alto y decir, Señor, perdóname. Realmente no tendría que haber hecho ese comentario. Entonces, ¿dónde dejamos? No me acuerdo dónde dejamos. Creo que el 22 que acabamos. El 22 ahora. Sí. Ajá. Dice, ¿qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos, hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Sí. Pero cuando a los gentiles en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados de los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. ¿La tenían clara estos dirigentes?
Bueno, por eso fue lo favor. que... La tenían clara. Sí, o eso sea, fue lo que había Sabían lo que hablado. iban a hacer, que estuviera mal estaba mal, pero la tenían clara. O sea, ellos tenían claro de que esto no era necesario. O sea, tenían claro de que esto de la circuncisión, esto había pasado. Que el Espíritu Santo en Hechos 15, años antes, ellos habían confirmado por el Espíritu de que eso no era lo que se necesitaba. Pero ellos, ¿qué querían hacer? Era quedar bien con la gente importante de Lo que le llaman Jerusalén. lo de políticamente correcto. Claro, ellos no Eso querían... es lo que yo pensé. Políticamente Ay, qué horror. Querían dejar de ser una secta delante de los judíos, o sea, ser aceptados dentro del cuerpo judío, dentro de la institucionalidad del templo, de todo eso, querían ser aceptados, y especialmente de los nuevos conversos que estaban allí. Habían aceptado a Cristo, pero todavía no habían entendido el Evangelio. Pero la pregunta es, ¿qué tenía que hacer Pablo? ¿Tenía que ceder o tenía que permanecer firme? Permanecer firme. Ajá. Y cambiando las circunstancias, ¿cuándo Pablo tendría que haber cedido a esto? Yo creo que hay una variante acá. Si la petición hubiera venido de otras personas, posiblemente Pablo tendría que haber cedido. Pero como Pablo sabía que estas personas entendían el Evangelio, sabía que habían sido testigos de lo que el Espíritu Santo hacía, sabía que estas personas lo que estaban tratando de hacer era agradar a los seres humanos, agradar a la institucionalidad de la iglesia, al sistema, para no quedar mal con el sistema, para no quedar mal... Y Pablo sabía que estas personas habían entendido el Evangelio. Es más, habían glorificado a Dios de los testimonios que daba Pablo. Claro, y eran líderes. Entonces ellos, eso fue lo que el Espíritu habló en esa reunión, eso fue lo que quedó. Entonces, en este caso, pienso que lo que debe haber sido es, no, ustedes tienen esta revelación porque ustedes no comparten lo que ya se dijo al pueblo o a los... La misma actitud que Pablo tuvo en Galacia con Pedro, ahí tendría que haber tenido con estos dirigentes. Claro, claro. Pero Pablo también fue débil. Pablo también quiso quedar bien con el hermano de Jesús. O sea, que es tan importante. Y entonces, yo creo, como ustedes estaban también recalcándolo, si hubieran venido 4 judíos que no habían aceptado a Cristo y le invitan a Pablo y le dicen, Pablo, ¿querés hacer voto con nosotros porque vamos a hacer voto? Yo ahí creo que Pablo tendría que haber ido a hacer voto, porque con tal de generar una relación con esos judíos por misión, voy y hago voto. Exacto. Total, el voto no hace ningún problema. Pero la petición estaba viniendo de gente que sabían que ya no había que hacer votos y se lo estaban pidiendo para agradar a la gente. Qué débiles somos los seres humanos, ¿no? Hasta el apóstol más grande. Claro, porque imagínate cuántas veces en la iglesia los dirigentes cedemos a la influencia de gente importante. Bien. Cuando digo gente importante, no es solamente que puedan tener dinero, sino que tienen posición dentro de la iglesia, que tienen muchos Trayectoria. años, que tienen trayectoria, y si encima todavía son fuertes donantes para la iglesia, y esa persona viene a tu oficina y se sienta, pastor, yo quiero decirle, o sea, eso es como que es más escuchado y cedemos porque lo dijo fulano. En cambio, si lo dice el hermanito. Es que hay una cosa que es una realidad. Todos queremos pertenecer. Nadie quiere vivir solo la experiencia cristiana. Es más, Dios no diseñó la experiencia cristiana para vivir solo. Sin embargo, cuando Dios nos llama a ser reformadores, va a haber muchos trayectos que los vamos a tener que cruzar solos. Y eso era, Pablo iba a Jerusalén con el deseo de reformar a la iglesia, de decir, voy a traer a todos mis amigos a ser parte, voy a contar todo lo que Dios está haciendo. Entonces Pablo no quería seguir estando solo, quería tener compañeros, quería tener gente que esté al lado de él. Y Pablo, por ese deseo de no quedar solo, cede. En Puerto Rico tú que eres puertorriqueño, hay un dicho que dice, hay que tener espina. O sea, cuando dicen espina, es espina dorsal de no doblarse en las circunstancias. Yo me acuerdo empezando el ministerio, que yo estaba recién estudiando, fui a una reunión con el pastor, el senior pastor de la iglesia donde yo ayudaba. Tuvimos una reunión complicada con un grupo de gente y él me llevaba en el auto a mi casa, y cuando subimos al auto, entonces yo le dije, pastor, le digo, yo de esto pensaba esto y esto y esto y esto, que era contrario a lo que decían en la junta. Y yo me acuerdo que se dio vuelta y me apuntó con el dedo y me empujó, me dio duro aquí. Me dice, ¿y por qué no lo dijiste? Digo, bueno, ¿por qué no lo dijiste? Hay que tener espina. Cuando tú tienes algo que defender, dilo. Ponte de pie y no, porque en el ministerio hay que ser firme con lo que uno cree, aunque uno puede llegar a estar equivocado. Y no me olvido nunca. O sea, no quiero decir que no he cedido, pero sí me quedó ese recuerdo. Yo digo que eso es lo que le faltó a Pablo. Sí, y a mí me da miedo esto. Fíjense que, porque el apóstol más grande que influenció el cristianismo hasta ahora, hasta fue débil, hasta ceder ahí, y eso le acortó su ministerio.
O sea, porque no era el plan de Dios que termine el ministerio de Pablo tan pronto. Pero esto aceleró la partida de Pablo. Y eso yo los aconsejo a leer en el libro de Hechos de los Apóstoles, escrito el comentario de Elena de White. Lean este capítulo de Jerusalén, Pablo en Jerusalén, y realmente el comentario que ella hace es muy, muy revelador, y muy lindo, se aprenden muchas cosas. Pero yo me acuerdo también a veces eso de ceder ante las presiones, ¿no? Y creo que yo cuando tenía 13 años estaba, esto es muy superficial, pero a mí me enseñó algo esto, estaba en la escuela, y el profesor se había ido del aula y empezaron todos mis compañeros a tirarse tiza y a tirar, y un lío bárbaro había en el aula, y yo me voy para adelante y veo que el celador estaba viniendo por el pasillo. Y entonces cuando vi el celador les dije, viene el celador, dejen de tirar tizas. Y todos cuando me vieron enfrente del pizarrón tirando tiza, me empezaron a tirar tizas a mí. Y yo decía, viene el celador, que nos van. Y entonces cuando uno me tiró, en esa época yo tenía bastante reflejo y agarré así la tiza en la mano, y entonces yo le decía, quédense, y cuando estaba haciendo así, quédense quietos, y entonces entra el celador y me ve con la tiza en la mano y me dice, Barrios, a celaduría, va a tener amonestaciones. Entonces le digo, yo no estaba tirando tiza. Dice, usted tiene la evidencia en la mano. Bueno, entonces me llevó y entonces me dice, muy bien, dice, yo le voy a poner amonestaciones, y para mí eso era algo muy grave porque mis hermanos nunca habían tenido amonestaciones y yo nunca había tenido amonestaciones. Entonces era para mí algo realmente muy, muy grave. Y entonces me dice, le digo, no, yo no, está mal y no voy a... Y entonces él me dice, muy bien, usted no quiere recibir amonestaciones, yo acá tengo una lista de todo su curso y usted me va a decir entonces quién fue que tiró tiza. Y entonces yo le dije, no. Senchota, diría. Yo dije, no, yo no voy a hacer eso. Me dice, bueno, o recibe amonestaciones, y si usted no la tiró, entonces acá diga quiénes la tiró. Y esos van a recibir amonestaciones. Y si no, usted va a tener las amonestaciones. Wow. ¿Y qué hiciste? Bueno, y el realmente... capítulo no voy a hacer como buenos sermones. Bueno, la cuestión es que me siguió presionando. Yo decía que no, me mantuve firme porque sabía que al principio no era correcto. Claro. Pero en un momento él me dijo, si no van a recibir amonestaciones todas, no le voy a poner solamente sino a todo el curso. Y van a pagar los inocentes por los culpables. Wow. Y cuando me dijo eso, y empecé uno por uno diciéndole quiénes habían tirado tiza. Cuando me soltó y volví al aula, no podía conmigo mismo. O sea, había traicionado. Alguien puede decir, no, pero los demás estuvieron tirando tiza, así que estaba bien, porque tenían, no. Si los demás estuvieron tirando tiza, que se la arreglen ellos con el celador, pero yo no tengo por qué denunciar al que estuvo tirando tiza. Wow. Y cuando llegué al aula, ya en el trayecto, que fueron 3 minutos caminando, mi conciencia estaba tan mal y me di cuenta que me paré delante del curso y le dije, quiero pedirles perdón porque los denuncié, le dije a todos los que tiraron tiza, los denuncié y no me creyeron. Porque ellos tenían claro que no era un principio correcto eso. Y yo realmente hasta ahora lo recuerdo. Y gracias a Dios por esa experiencia, porque me di cuenta que nosotros, por salvar nuestro pellejo, no podemos traicionar. Por quedar bien con la gente, por quedar bien con la autoridad, no podemos traicionar personas, no podemos traicionar incluso al que hace cosas malas. Y eso es algo muy importante, porque a veces pensamos que el que hace cosas malas merece ser traicionado. Y yo no digo que sí merece ser reprendido, pero no traicionado. Entonces Pablo, yo creo que acá cedió también a la presión de quedar bien con la autoridad, voy a quedar solo. O sea, Pablo tenía un deseo grande de unir a la iglesia, entonces con esto no estemos más divididos, evitemos conflictos, estoy cansado de los conflictos, con esto y cedió. Entonces vamos a ver cómo sigue el versículo 26. 26. Dice, entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Muy bien, entonces quiero decirles que esto eran 7 días. Y Pablo comenzó con esto. Imagínense, Pablo en el templo de Jerusalén, que era donde siempre había querido llegar, y al principio iba todo súper bien. O sea, los primeros días, Pablo estaba quizás en el cielo, diciendo al final, estamos todos unidos, todos haciendo
Y bueno, todo iba muy bien hasta que, entonces, ¿qué es lo que pasa? Versículo 27. Dale, Sam. Dice, cuando estaban a punto de cumplirse los 7 días, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo. Alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, gritando, «Israelitas, ayúdennos. Este es el individuo que anda por todas las partes enseñando a toda la gente contra nuestro pueblo, nuestra ley y este lugar. Además, hasta ha metido a unos hombres que no son judíos en el templo y ha profanado este lugar santo». Ahora, fíjense, los argumentos de estas personas que vienen de Asia, que eran gente que estaba de la diáspora, porque esto era ya la época del Pentecostés, entonces estaba gente de todas partes del mundo, lo reconocen a Pablo. Y ahora fíjense que utilizan los mismos argumentos que utilizan las personas que levantan rumores ahora, siempre que dicen, está en contra de la iglesia, está en contra de la ley, está en contra del sábado, toman toman las cosas que son importantes para un pueblo para decir que alguien que está predicando está en contra de eso. Cosa de que el pueblo odie a esa persona. Cosa que el pueblo no escuche más a esa persona. Cosa que el pueblo diga no. Entonces hay que destruirlo. Es bien político esto. Es totalmente. Y esto no ha cambiado. O sea, sigue igual. Sigue igual. Lastimosamente hay gente que no le gusta pensar, siempre va a haber gente que no le gusta pensar y que va a seguir rumores, va a seguir lo que dice la persona más importante, las emociones. Va a seguir las emociones, va a seguir los prejuicios, ¿no? Ahora, hay gente que toma la bandera de ser los cuidadores de la sana doctrina y que por eso combaten a todo el mundo que puede llegar a pensar diferente o que tenga una idea distinta. Y dice, bueno, y lo hacen en el nombre del Señor. Es una guerra santa. Claro, ahora, ¿por qué esa guerra? Y perdonen, yo como no estoy señalando a ninguna persona, estoy señalando principios. Pero ¿por qué hacen eso? Porque como no predican la verdad y no ganan influencia a través de la verdad, tienen que encontrar una manera de ser el centro. Pablo lo describe en Gálatas 4:17, dice, esas personas tratan de separarlos de ustedes, de mí, le dice Pablo a los Gálatas, porque ellos quieren la atención, ellos quieren ser el centro. Y estas personas que defienden la iglesia, como nunca han predicado la verdad, nunca se convierte nadie, o sea, nunca se convierte realmente nadie por su influencia, tienen que empezar a denunciar la mentira. Y entonces tienen que buscar a ver quién está amenazando a la iglesia, y entonces cuando empiezan a atacar a esas personas, la gente dice, estas personas son celosas, hay que seguir a estas personas, hay que escucharlos. Pero no ganan influencia por ellos mismos, ganan influencia por atacar a otros, ¿no? Entonces todos tenemos la tendencia de Pablo o tenemos la tendencia de estas personas, ¿no? O sea, ninguno de nosotros está más allá del bien y del mal. Y entonces ahora fíjense que estas personas nuevamente no solamente hablan que Pablo está en contra del templo, sino que dicen una mentira, porque Pablo había venido con griegos incircuncisos a Jerusalén. Es más, Pablo había traído ofrendas de los gentiles a los judíos de Jerusalén, y los gentiles, mostrando realmente la conversión de los gentiles habían entendido el evangelio, que antes odiaban a los judíos y ahora mandan ofrendas para los judíos. O sea, los gentiles habían entendido mejor, es mucho más fácil convertir a un ateo que convertir a alguien que viene de una tradición religiosa. Alguien puede decir, no, pero hay un montón de otras tradiciones religiosas que entran en nuestra tradición religiosa, posiblemente como prosélitos. Pero muchas veces, y perdonen lo que voy a decir ahora, una persona que es de una tradición religiosa, por ejemplo, católico o evangélico, que se hace adventista, sigue siendo católico o evangélico dentro del adventismo. O un adventista que se hace evangélico o católico, sigue siendo adventista con la misma cosmovisión. O sea, en cambio, una persona que no ha tenido tradición religiosa, le es más fácil captar el evangelio. Y tiene un cambio mucho más rápido y mucho más evidente que la persona que ha venido de una tradición religiosa, porque la persona que ha venido de una tradición religiosa tiene que primero dejar la tradición religiosa para entrar a Cristo. En cambio, la persona que no ha tenido tradición religiosa no tiene que dejar, simplemente tiene que adherirse a algo nuevo. Correcto. Pero no tiene que dejar, no tiene que destruir nada, tiene que destruir las costumbres del mundo, que todos la tienen, hasta los que tenemos tradiciones religiosas. Tenemos costumbres del mundo camufladas con esa tradición religiosa, porque todos, absolutamente todos, necesitamos ser transformados por el Espíritu. Y por eso Jesús le dijo a Nicodemo, que era alguien que venía de una tradición, si no naces del agua del Espíritu, está fuera del reino. Entonces todos nacemos fuera del reino, si podríamos decir así.
Oye, qué fácil que es aceptar el dinero, pero no la gente, ¿no? Porque los Sí. griegos no pueden entrar en el No, templo, pero los chavos sí. Sí. El dinero sí, Sí. ¿viste? Entonces, ahora, Horrible. ahora, lo importante de estos que levantan rumores es que Pablo nunca había entrado a esas personas al templo, pero también, sabiendo de que eso iba a levantar a la gente en odio, entonces también lo dicen y consiguen lo que quieren. Ya. La gente, vamos a ver cuál es el resultado. Versículo 29. Dice, ya antes habían visto en la ciudad a Trófimo, el efesio, en compañía de Pablo, y suponían que Pablo lo había metido en el templo. Y ahí fíjense, dice, no, lo vimos caminando, entonces lo debe haber metido al templo. Yo me acuerdo una vez también en una iglesia, vino el anciano de iglesia y me dice, pastor, tenemos que disciplinar a tal persona, ¿no? Que con la tesorera. Y le digo, ¿por qué? Porque dice, ayer pasé por la casa de la tesorera y estaba la camioneta de este hombre en la casa de la tesorera. Y después pasé por la noche y la camioneta estaba ahí. Se había roto y estaba en la puerta. Y estaba convocando realmente a la junta No me digas. para disciplinarlos. Y le digo, ¿hablaron con ellos? No hablé. Y bueno, entonces fui a hablar con él y me dice, sí, pastor, realmente yo fui por una cuestión de tesorería a la casa de la tesorera. Dice, pero se me descompuso la camioneta y me tuvieron que llevar para otro lado y era verdad. O sea, él no estuvo en la casa de la tesorera, pero ahí estaba la camioneta y ya el primer anciano daba por sentado toda una historia. Rumores. De acuerdo a la cabeza, o sea, tergiversada que tenía. Es que eso es lo que causa esta religiosidad, que por el odio, por atacar, ya se manipula. A mí me pasó una vez, cuando me hicieron aquello de la iglesia, que yo conté una vez acá, mi primo hizo una foto mía con un cigarro de muñequito, bien grande así, y con los ojos así bien rojos, que se veía que era super fake. Y ellos la habían impreso. Y la tenían en la junta discutiendo. Miren lo que está. Así, no estoy ni relajando. Yo me empecé a reír cuando finalmente yo me encontré con el pastor a preguntarle. Eso fue una de las cosas. Y yo me estaba riendo y decía, no puede ser, si eso no era ni de verdad, eso era de relajo. Y te digo que son así. Porque por eso mismo, no sé qué será. La religión tóxica nos hace peores que los gentiles que no queremos que entren al templo, ¿no? Y eso lastimosamente no nos damos cuenta. Y alguien puede decir, pero Joel, vos estás criticando a todo el mundo. Lo que pasa es que yo cuando critico esto me critico a mí mismo, porque yo fui parte de eso. No quiero decir que todavía no lo soy, sino que ahora estoy en recuperación. Cristo me está recuperando. Pero entonces, al recuperarme, estar en este proceso de recuperación, puedo denunciarme a mí mismo y con mucha autoridad, porque lo conozco muy bien esto. Conozco cómo trabaja el corazón humano, no porque lo vi en otras personas, porque lo vi en mí esto. Claro. Y por supuesto hay todavía cosas que no sé, ¿no? Y que hay maldades de mi corazón que Dios tendrá que ir revelando a medida que vamos creciendo en Él, ¿no? Pero entonces, ¿cómo sigue? ¿Cuál fue el resultado de esto, de estas acusaciones? Versículo 30, ¿qué dice? Dice, así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se les avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Ahora fíjense que ahora no solamente están en contra de Pablo, sino que también lo quieren matar. Esa es la religión tóxica. O sea, ¿cómo no podemos estar sirviendo a Dios con la cabeza tan tergiversada? O sea, y por eso necesitamos metanoia, necesitamos arrepentimiento. Lo quieren matar y entonces llaman al tribuno. ¿Quién era el tribuno? Era el funcionario romano que tenía a cargo el orden de Jerusalén. Y si hay algo que Roma detestaba, eran las revueltas. Entonces, así como a nosotros nos evalúan a veces por ciertos resultados cuantitativos o algo por el estilo, a los oficiales romanos se los evaluaba por cómo tenían tranquila una ciudad. Y si en una ciudad no había revueltas, era un funcionario que iba a ser ascendido. Si una ciudad tenía muchas revueltas, entonces ese funcionario no sabía cómo manejar las cosas. Y entonces, para un tribuno ver que se estaban alborotando, él va rapidísimo, y entran los romanos entonces ahora en el problema. ¿Y estos judíos eran cristianos judíos también o eran mezclados? No, estos ahora todo, ahora se mezcló todo. O sea, lo que quisieron, porque los que alborotaron fueron los que estaban en las sinagogas de Asia y que vieron a Pablo tratando de enseñar. Y que entonces ahora se alborota toda la ciudad, todos los judíos, y ahora, claro, los judíos hasta ese momento Pablo había pasado desapercibido. Pablo era famoso en Jerusalén, pero nadie lo conocía de rostro.
Entonces él estaba haciendo los votos y eso y haciendo su influencia. Ahora dicen que este es del que se habla, que está dando vuelta al mundo, que está en contra de la iglesia y yendo por todas las sinagogas de Asia. Y dice, al fin lo conocemos, este es el hereje, así que hay que matarlo. Y entonces, ¿cómo sigue? Versículo 32. Dice, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y lo mandó a atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Bueno, lo salvó a Pablo. Mejor que no entienda nada para llevarlo a la fortaleza y estar tranquilo. ¿Y qué pasa en la fortaleza? Dice, al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violenta multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía atrás gritando, muera. Muy bien, fíjense, muy parecido a lo que pasó con Jesús. Sí, lo llevan pensando. Es interesante que todo reformador siempre va a estar amenazado de muerte. Uh-huh. Y lo interesante es que yo no veo otra figura en la Biblia del llamado de Jesús, que Jesús a todos los discípulos nos llamó a ser reformadores. No es que llamó a uno a ser reformador, no. El que entra en la iglesia de Dios se transforma en un reformador. Cuando yo rechazo eso, dejo de ser discípulo. O sea, el discípulo pasa a reformar el lugar donde está. Sea su casa, si está en su casa, va a reformar su casa, o sea, por la influencia del Espíritu Santo. Está en el trabajo, va a reformar el trabajo. Está jugando al fútbol y juega en un equipo de fútbol, va a reformar el equipo de fútbol, cómo juega y todo lo demás. Y justamente ese acto de reforma, ese acto de cambio, trae la oposición de aquellos que no quieren cambios. O sea, de aquellos que están muy conformes con el sistema establecido, porque eso les trae ciertos beneficios personales. Ahora, cuando gritan todos mueran, lo están llevando a Pablo, y ahora sí terminamos. Me encanta Pablo, porque Pablo aprovecha, era un evangelista. Uh-huh. Era alguien, un apóstol, era alguien que no podía desaprovechar ninguna oportunidad para predicar. Y entonces, ¿qué pasa? Versículo 37. Cuando los soldados estaban a punto de meterlo en el cuartel, Pablo preguntó al comandante, ¿me permite decir algo? ¿Hablas griego? Respondió el comandante, ¿no eres el egipcio que hace algún tiempo provocó una rebelión y llevó al desierto a 4,000 guerrilleros? No, yo soy judío, natural de Tarso, una ciudad muy importante de Cilicia, le respondió Pablo. Por favor, permítame hablarle al pueblo. Con el permiso del comandante, Pablo se puso de pie en las gradas e hizo una señal con la mano a la multitud. Cuando todos guardaban silencio, dijo en hebreo, no sé si... Hasta ahí. No está ahí. Entonces Pablo está ahora enfrente y tiene la oportunidad de lo que siempre había querido, predicarle a toda esta gente. Uh-huh. Pablo me encanta. O sea, a pesar de que se equivoca, a pesar de que su pasión era levantar a Cristo, no importa dónde. Si fueran unas gradas que lo querían matar, o sea, donde estaba, ese es el espíritu de alguien que está en Cristo. O sea, vivir no para una institución, sino vivir para levantar a Cristo, vivir para que lo ha transformado, vivir para hacer la obra que le constriñe a ser Jesús. Y como Dios tiene plan A y plan B, ¿no? Porque posiblemente el plan de Dios no era originalmente que tuviese que pasar por toda esa situación, pero la usa, o sea, se equivoca y le da un plan B para que pueda cumplirse la misión. Y Dios sigue ahí, exacto, y Dios sigue bendiciendo eso. Así es. Así, bueno, aquí terminamos y vamos a ver para el próximo diálogo abierto, vamos a ver el discurso de Pablo, que realmente es muy bueno, y aquí comienza la última etapa de la vida de Pablo, que para mí es la más rica incluso, o sea, es la etapa donde confirma todo lo que hizo en los viajes misioneros. En circunstancias muy difíciles, en circunstancias, digamos, desfavorables, pero ahí está el poder de Dios. Mientras más imposibilidades tenemos, más el poder de Dios se puede manifestar. Así es, vamos a terminar con una oración. Daniel, ¿quieres orar? Oramos. Señor, te damos gracias por el mensaje de la palabra. Nos alienta, Señor. También nos amonesta a serte fieles, Señor, a rogar que el Espíritu Santo nos llene, porque tenemos malas tendencias en el corazón. Y, Señor, rogamos que ese Espíritu nos ayude a hacer una bendición donde quiera que vayamos. Como decía Joel hace un ratito, donde quiera que estemos, nosotros podamos representarte bien, que nuestra familia nos recuerde como una bendición en el trabajo, donde quiera que estemos,
estemos, puedan ver las personas a Jesús reflejado en nosotros. No está en nosotros, Señor, es un regalo que el Espíritu Santo quiere darnos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, si usted valora todo el material que nosotros compartimos con usted en Forest City, no se olvide de suscribir, nos ayuda muchísimo suscribiéndose, siendo parte de esta iniciativa de compartir el Evangelio a través del Internet. También, si ha valorado lo que hemos discutido aquí, entonces comparta. Nunca ha sido más fácil compartir el Evangelio que ahora, que haciendo un pequeño clic. Y también nos ayuda con los algoritmos, si usted hace un pequeño comentario diciendo qué le parece, cuáles son sus conclusiones, qué es lo que Dios le habló a través de lo que nosotros hemos dialogado aquí. Dios los bendiga y seguimos caminando juntos en este peregrinaje que nos lleva al cielo. Amén.